Ayuntamientos con más quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Realizan feria de prevención de la violencia en playas de Rosarito, Baja California. Amnistía Internacional exige juicios justos y protección a los derechos humanos en el mundo y aumenta la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina. Estas son las breves de los derechos humanos. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio informativo de los derechos humanos. Comenzamos con la información nacional. Le comento que el Consejo Consultivo de la CNDH se solidariza con las familias de los estudiantes desaparecidos del caso Iguala y expresa sus condolencias a la familia del joven Alexander Mora, cuyos restos fueron oficialmente identificados por expertos forenses. Dicho cuerpo colegiado señaló que la CNDH debe de continuar con la integración del expediente de queja, además de insistir que las autoridades lleguen al fondo del asunto para su total esclarecimiento, además de que se haga justicia y se castigue a los responsables de este lamentable hecho de desaparición forzada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, a través de su oficina regional en Ciudad Delicias, acudió a la escuela primaria Miguel Hidalgo para compartir una serie de temas que servirán como capacitación a padres y madres de familia en el entorno de los valores, pieza fundamental para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. De igual modo, se visitó el CONALEP de esta ciudad, en donde las y los estudiantes fueron partícipes en la práctica de derechos humanos, cultura de la legalidad y los valores. La Defensoría Mexiquense informó en un comunicado que durante este año 2014 ha recibido casi 10,000 casos de probables violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la Unidad de Información, Planeación y Evaluación, los ayuntamientos concentraron el 20.1% de las quejas ciudadanas radicadas en las 8 visitadurías generales de la CODEM, seguidos por la Procuraduría General de Justicia Estatal con 19.5% de las quejas, mismas que ya fueron atendidas oportunamente por el personal del organismo defensor. CDHDF investiga queja relacionado con proyecto Tren Interurbano Toluca-Valle de México. La queja que se investiga y documenta en la tercera visitaduría general de esta comisión plantea que existe falta de información precisa del proyecto de obra que se pretende implementar en la zona, así como la presunción de posibles afectaciones a viviendas ubicadas en la avenida Vasco de Quiroga. La razón de la anterior, la Comisión de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de gobierno del Distrito Federal medidas precautorias, mismas que no prejuzgaron sobre la veracidad de los hechos narrados por las personas peticionarias. La única finalidad de este organismo es evitar la consumación irreparable de presuntas violaciones a derechos humanos. Realizan feria de prevención de la violencia en playas de Rosarito, Baja California. Esto como parte del programa que realizan el Ayuntamiento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California para la prevención social de la violencia y la delincuencia en apoyo a la niñez, mismo que está dirigido a niños, niñas y padres de familia. La feria se llevó a cabo en la colonia Mazatlán en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y consistió en la realización de talleres dirigidos a niños y niñas de preescolar Carmen Cerdán, de la primaria Domingo Márquez y de la escuela primaria Gabriel García. Asimismo, se colocaron módulos informativos y se les brindó asesoría legal gratuita. Realizan mesa panel denominada Actualidad del fenómeno migratorio en Yucatán desde la perspectiva de los derechos humanos, en donde se hizo un llamado a la sociedad en general para voltear la mirada y dirigir programas sociales para atender a los que se quedan en las comunidades, como son las esposas e hijos de quienes enfrentan problemas sociales y emocionales ante la ausencia del ser querido. Lo anterior en el marco de la 5ª Semana Cultural de los Derechos Humanos en Yucatán, en la cual es partícipe la Comisión de Derechos Humanos del Estado. En información internacional le comento que hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a los estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos los 365 días del año e hizo un llamamiento a las personas para que hagan rendir cuentas a sus gobiernos. Con motivo del Día de los Derechos Humanos que se celebra este miércoles, miles de activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional salieron este lunes a la calle con motivo de la campaña Actúa, Cambia una Vida, con la que esta organización pide juicios justos y que se mejoren las condiciones de reclusión de las personas que sufren abusos contra los derechos humanos, como la detención arbitraria o la tortura.
Los activistas se movilizaron en países como Alemania, Argentina, Canadá, España, en Estados Unidos, Grecia, Italia, Japón, México, Nepal y Venezuela, entre otros países, con acciones como firma de peticiones, escritura de cartas, organizaciones de actos y envío de tweets. 2015 será un año de récord y no precisamente por buenas noticias. La ONU ha anunciado que al menos 57.5 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2015 como víctimas de conflicto y desastres naturales. Por ello, la Secretaría General Adjunta de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, ha presentado en Ginebra a la comunidad de donantes una petición de fondo de 16.400 millones de dólares. El 80% de estos recursos se utilizarán para brindar ayuda a las víctimas de guerra y otras situaciones de extrema violencia. Denuncian 809 casos de violencia a defensoras y defensores de derechos humanos en México. Esta cifra nacional, registrada de 2010 al 29 de junio de 2013, la dio a conocer el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en su diagnóstico sobre el derecho a defender los derechos humanos, presentado este martes. Amnistía Internacional denunció un incremento de la violencia contra las y los defensores de derechos humanos en América Latina y exigió a los gobiernos a que tomen medidas para garantizar su protección. En su informe Defender los derechos humanos en las Américas, necesario, legítimo y peligroso, la organización documenta más de 200 casos de ataques, represión e intimidación a las y los activistas que son constantemente perseguidos y atacados en represalia por su trabajo. Así lo expresó Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para el continente americano. Y bien, hasta aquí los hechos más relevantes de los derechos humanos de México y el mundo. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted invitándole a que me acompañe el día de mañana con más información. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta pronto.